Y de manera singular, llevando consigo una de las devociones más preclaras a nivel histórico de esta ciudad de Sevilla, que es el Santo Crucifijo de San Agustín, que hace poco pues, pudimos disfrutar en las calles de Sevilla con motivo de la exposición Fons Pietatis, que tuvo lugar en la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de esta ciudad, enmarcada en los actos del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que recientemente ha celebrado la Archidiócesis de Sevilla en esta ciudad. Me acompaña en la mesa el profesor doctor don Miguel Cruz Giralde, persona también de reconocido prestigio académico en esta ciudad, con una larga y dilatada trayectoria en la Docta Casa, que va a ser la persona que presente al autor, al padre Jesús Manuel Gutiérrez. Con esta pequeña carta de presentación, yo les doy la bienvenida a la Docta Casa, como hago todos los días que vengo, con el ruego decoroso de que tengan a bien, por favor, silenciar sus teléfonos particulares, de manera que podamos disfrutar de la cultura, que al fin y al cabo es lo que nos confita hoy aquí en el Salón de Actos del excelentísimo Ateneo de Sevilla. Tiene la palabra Miguel Cruz Giralde para presentarlo. Muchas gracias. Señor vocal de Geografía e Historia del excelentísimo Ateneo de Sevilla. Querido Padre Jesús Manuel, autor de la obra, queridos amigos todos, señoras y señores. En primer lugar, les agradezco su presencia en esta tarde, que tiene su mérito, haber abandonado nuestra casa para venir aquí a una jornada, una tarde de auténtica cultura. Vamos a presentar un libro extraordinario. La obra que presentamos hoy, el Convento de San Agustín de Sevilla, más de 500 años de presencia de los agustinos en la ciudad, es un gran estudio histórico-artístico, una monumental obra dedicada a analizar la fundación y el desarrollo evolutivo a lo largo de los siglos de aquel antiguo cenobio, las devociones que en él se impulsaron, la proyección de sus conventuales en América y Filipinas y el triste fin que tuvo tras la exclaustración provocada por la desamortización de 1835. Fundado en 1292 en un enclave situado a extramuros de Sevilla, pero muy próximo a la Puerta de Carmona, fue el principal de los 36 conventos de la Orden de San Agustín en Andalucía. La capilla mayor se edificó en el siglo XIV con el patrocinio de la familia Carranza y también recibió el patronato de los Ponce de León. En el siglo XVI ya era uno de los monasterios más monumentales de Sevilla, junto con la Casa Grande de San Francisco, la de la Merced, San Jerónimo de Buenavista y la Cartuja de Santa María de las Cuevas. En los siglos XVII y XVIII tuvo una gran pujanza, a la vez que aumentaba la gran devoción al Santo Crucifijo de San Agustín, al que acudía la ciudad en los casos de epidemias, sequías y calamidades públicas, implorando su favor. Pero la cercanía al arroyo Tagarete, que bordeaba el convento, motivó que las crecidas que periódicamente se sucedían afectaran en varias ocasiones a su edificio, que tuvo que ser reparado varias veces tras las inundaciones. Por la invasión francesa de Sevilla en 1810, el convento fue expoliado y los agustinos expulsados. El edificio fue destinado a cuartel para las tropas francesas. Cuando la ciudad fue recuperada por un contingente hispano-británico en 1812, el convento fue utilizado por los militares para el Real Cuerpo de Inválidos hasta el final de la Guerra de la Independencia en 1814, cuando fue devuelto a los agustinos. En la capilla mayor de la iglesia del monasterio estuvieron situadas las tumbas de algunos miembros de la familia Ponce de León, patronos de la misma. Tras la destrucción de las tumbas por los franceses en 1810, se realizaron nuevas lápidas en 1818, sufragadas por la duquesa de Gandía. En 1835 tuvo lugar la desamortización del monasterio. A raíz de aquello, las tumbas fueron trasladadas hasta la iglesia de la Anunciación a instancias de Manuel López Cepero, por la autorización de los herederos representados por el duque de Osuna en 1840. En la década de 1970, ya casi en nuestros días, se trasladaron al Panteón de Sevillanos Ilustres en la cripta de esa misma iglesia. El monasterio fue desamortizado, como hemos dicho, en 1835 y los frailes obligados a marcharse. En 1837 fue reconvertido en cárcel hasta que en 1880 la prisión pasó al exconvento del Pópulo, otro cenobio agustino desamortizado. Y ya a partir de entonces el destino del de San Agustín fue afiado. El inmueble fue en parte demolido y el resto pasó por diversos usos.
almacenes de una empresa de hierros, cuartel de intendencia, etc. A finales del siglo XIX y principios del XX sufrió otras demoliciones para construir viviendas. Hoy se conservan restos de importancia como el refectorio gótico, algunos dormitorios, gran parte del claustro principal, la escalera por la que se accedía a los pisos altos y la portada renacentista de Hernán Ruiz del Bozo, actualmente desmontada pero recuperada. Parece que se va a montar en la restauración que se está cometiendo. En 1964 fue declarado monumento histórico-artístico, lo que ya quedaba, claro. Y en la actualidad se están acometiendo, como hemos dicho, obras para convertir lo que queda en un hotel de lujo. Esperemos que con este nuevo destino pueda salvarse y ponerse por fin en valor lo que nos ha quedado. Pues bien, de todo esto trata muy por extenso el excelente estudio que hoy presentamos. Un libro de más de 700 páginas, aquí, que es sin duda la obra más importante que se haya dedicado hasta ahora a esta cuestión. El convento de San Agustín de Sevilla es un monumental estudio, con un abundante aparato gráfico y de notas dividido en 10 extensos capítulos, donde aborda su autor todas las fuentes impresas que hay sobre el cenobio, el capítulo primero, los acontecimientos históricos más destacados que en él surgieron, el segundo, el patrimonio artístico que atesoraba, el tercero, los hijos ilustres que salieron del convento, el cuarto, la religiosidad popular surgida y auspiciada por los frailes en torno al mismo, el quinto, el convento de San Agustín en la literatura española, el sexto, la fiesta solemne que se celebraba, el séptimo, la gratitud perpetua de la comunidad a los Ponce de León, el octavo, un apéndice documental con anexos, el noveno, y las fuentes documentales y la bibliografía consultada en el décimo y último. Como ven, un completísimo trabajo de investigación, muy riguroso y exhaustivo, que arroja una nueva luz sobre el tema. Así nos explica y documenta cómo el retablo mayor de la iglesia era obra de Bernardo Simón de Pineda, datado en 1664 y dorado por Juan Valdés Leal en 1670. En sus calles laterales se integraba un conjunto de pinturas sobre la vida de San Agustín realizadas por Murillo. En el siglo XIX, tras su expolio, fue sustituido por otro de tipo neoclásico, mucho más sencillo, desaparecido también con la desamortización. Nos describe el autor cómo era la capilla del Santo Crucifijo, la gran devoción, la devoción mayor del convento y de la Sevilla de la Edad Moderna, y la capilla de la Virgen de Guadalupe, que en su origen se denominó del Nacimiento y que fue entregada por el convento el 12 de marzo de 1528 como una capilla funeraria a Alonso de la Barrera, mayordomo del duque de Arcos, y a su mujer Ana Sánchez, así como al yerno de estos, Fernando de Olivares. Posteriormente fue renombrada como de Santa Mónica entre 1666 y 1679, volviendo a cambiar de nombre cuando la comunidad agustina la entregó al capitán Domingo de Rojas en 1679. Como ven, la historia del convento de San Agustín está totalmente ligada a Sevilla y a su nobleza, porque aunque extramuros, su cercanía a la ciudad permitía una muy estrecha conexión con la misma. Y también con el Nuevo Mundo, porque muchos de los frailes que en él vivieron pasaron a la Nueva España, tanto en la parte continental como en su dependencia de las Islas Filipinas. De la enorme riqueza del patrimonio artístico del convento nos da una idea la cantidad de cuadros procedentes del mismo que hoy se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. San Agustín con la Santísima Trinidad y San Agustín con la Virgen y el Niño, de Murillo, pertenecientes al antiguo retablo mayor de la iglesia monacal. Santo Tomás de Villanueva orando ante el crucifijo, también de Murillo, que era del retablo dedicado a este santo. Pintura de otro retablo debidas a Martín de Vos, que representan el juicio final, también a San Francisco y a San Agustín, una Inmaculada Concepción de Valdés Leal, una Asunción del mismo autor, además de una serie sobre la vida de San Agustín, pintada por Juan Ruiz Soriano. Está para el claustro del convento y que hoy está en la Casa de Ejercicios Espirituales de San Juan del Malfarache. Y un cuadro de Nuestra Señora de la Correa, de Juan Luis Soriano, que está hoy en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Otras pinturas salieron de Sevilla en el siglo XIX y se conservan ahora en diversos museos extranjeros. Los paneles cerámicos del claustro principal, de 1575, están hoy en el Palacio de la Condesa de Lebrija, en
cerca de aquí. Y algunas esculturas fueron a parar a la vecina parroquia de San Roque en 1835. Lamentablemente se perdieron o fueron destruidas en 1936, cuando la iglesia de San Roque fue asaltada e incendiada por grupos anticlericales. Este fue el destino del Santo Crucifijo de San Agustín, milagrosa imagen anónima del siglo XIV, y de la Virgen de la Granada, de San Nicolás de Tolentino y de Santo Tomás de Villanueva, tallas del siglo XVI. Pues bien, todo esto nos da una idea de la importancia que tuvo el antiguo monasterio agustiniano, una pequeña ciudad con todos sus servicios, prácticamente autónoma, situada fuera de los muros de la gran urbe hispalense. El cenobio recibió durante siglos las donaciones de las familias más ilustres y fue un centro espiritual de primer orden, sobre todo por la devoción que irradiaba el Santo Crucifijo. Era muy preciso, pues, un estudio riguroso que analizara, revisara y pusiera al servicio de los investigadores todas las noticias históricas y artísticas que se refieren al importante cenobio de San Agustín de Sevilla, hasta ahora un tanto dispersas. Y nadie mejor para realizar esta labor que el padre Jesús Manuel Gutiérrez Pérez, que ha dedicado su vida a la investigación y la docencia. Nacido en Autillo de Campos, Valencia, y arraigado desde hace ya años en el Colegio de San Agustín de Sevilla, ha impartido clases en el Instituto Santa María del Rosario de Cádiz y en los colegios de su orden en Palencia, Santander y Sevilla. Además de sus funciones como profesor, ha ejercido cargos de responsabilidad del Colegio de Sevilla, director general del mismo, director de Educación Infantil y de Primaria, jefe de estudios y secretario. Y todas estas tareas educativas las ha conjugado con la investigación histórica, que es su pasión, una de sus vocaciones. Ha publicado 2 importantes libros de tema agustiniano: El Cristo de San Agustín de Sevilla, en 2003, y Los Agustinos, la religiosidad sevillana, 2009. A ello se suma ahora la historia de los agustinos en esta ciudad, el convento de San Agustín de Sevilla, una obra excepcional que es ya de referencia para expertos y para lectores en general, y que se debe a alguien que está plenamente capacitado para emprender una investigación de este calado, porque el padre Jesús Manuel Gutiérrez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, y no es doctor por su extraordinaria modestia, porque este nuevo libro podría haber sido su tesis doctoral, si hubiera dado validez académica a su trabajo, como él sabe que yo le aconsejé. Pero en fin, aquello que presentarlo, dejarlo un trabajo de investigación espléndido, eso es una tesis doctoral. Estamos pues ante una obra excepcional que nos aclara la historia de los agustinos en Sevilla desde 1292 hasta 1835, centrada en la que fue la Casa Grande de la Orden en nuestra ciudad. Un libro muy cuidado y muy bien impreso por la editorial agustiniana, que les invito a todos a leer. Pueden ustedes adquirirlo si lo tienen a bien en una mesa que se ha dispuesto aquí fuera en el patio. Porque no solo le interesará al investigador, sino a todo lector interesado en la historia de Sevilla, pues es a la vez una obra muy rigurosa, pero también divulgativa, accesible por ello al público en general. Su presentación adquiere una especial significación en este lugar, que es una casa de la cultura, la Casa de la Cultura de Sevilla. Así que estamos muy honrados porque haya querido el padre Jesús Manuel presentar su libro aquí. Estamos pues ante una obra que incide de lleno en las raíces más hondas de nuestra historia. Le invito a todos a leerla porque se van a alegrar, merece la pena. Muchas gracias. Buenas noches, encantado de saludarles. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a todas y todos ustedes que nos acompañan. Agradezco vuestra asistencia al acto de presentación de este libro sobre el antiguo convento de San Agustín de Sevilla. Agradezco sinceramente al excelentísimo Ateneo de Sevilla el haberme permitido presentar aquí mi nuevo libro, El convento de San Agustín de Sevilla, más de 500 años de presencia de los agustinos en Sevilla. Muchas gracias a la dirección del Ateneo por favorecer estos actos culturales. Aprovecho la oportunidad que me brinda esta institución,
que es el corazón de la cultura de Sevilla, para difundir el contenido de este libro, deseando llegue al mayor número de personas. Quiero compartir con los demás mis investigaciones. Quiero divulgar estos temas relacionados con el antiguo convento de San Agustín de Sevilla. Agradezco a don Pablo Borrallo Sánchez que esté presidiendo hoy la mesa en este acto de presentación de mi libro. Gracias de todo corazón, don Miguel, por tu colaboración en estos últimos años en este tema del convento de San Agustín que he estado investigando, especialmente por la lectura y revisión del manuscrito del libro y ahora por tu participación en esta presentación. Desde el primer momento que te pedí que me acompañases en la presentación del libro, me dijiste que sí. Gracias por el tiempo que has dedicado y por la ilusión que has puesto en este asunto. Comienzo con una introducción general del tema. Hablaré de la situación del convento, del principal objetivo que he pretendido con esta publicación. Resaltaré los 3 capítulos más destacados del libro. 1. Los hijos ilustres del convento. 2. El patrimonio artístico que atesoró. Y 3. La religiosidad popular que se vivió en él. Comentaré que el convento de San Agustín de Sevilla no vivió de espaldas a los eventos de la ciudad y animo a continuar investigando en este tema. El convento de San Agustín de Sevilla fue una de las fundaciones más antiguas de la Orden de San Agustín en España. Sus orígenes, aunque no muy bien ilustrados, se remontan con seguridad a finales del siglo XIII. Los documentos históricos más antiguos son del año 1292. Este año, una familia sevillana donó a los agustinos unos edificios que sirvieron de residencia a la comunidad. Se encontraban en los alrededores de la Puerta de Carmona, extramuros de la ciudad. Los religiosos permanecieron en este lugar hasta la exclaustración de 1835. Por eso el título del libro es El convento de San Agustín de Sevilla, 1292-1835, más de 500 años de presencia de los agustinos en Sevilla, concretamente en este lugar 543. Siempre que se hace referencia al convento de San Agustín, se dice que estaba extramuros de la ciudad, fuera de la muralla, enfrente de la Puerta de Carmona, pero fuera. El principal objetivo que pretendo con esta publicación es dar a conocer algunos aspectos del antiguo convento de San Agustín de Sevilla, después de haber dedicado muchos años a recopilar información sobre dicho convento. Ahora quiero compartirla con los demás. Actualmente, este monasterio es bastante desconocido para los sevillanos y para los agustinos. Con este trabajo intento recuperar, en la medida de lo posible, la memoria de esta institución. Según mi experiencia personal, el descubrimiento de nuevos datos de la historia del convento ya es una forma de recuperación. Todo el material que he ido reuniendo me ha permitido organizar el trabajo de investigación en 10 capítulos. Uno está dedicado a los verdaderos protagonistas de esta corporación, a los hijos ilustres del convento de San Agustín de Sevilla. Se ofrece una reseña biográfica de 60 religiosos que se distinguieron por su ciencia o por su virtud y santidad. 8 fueron elevados a la dignidad episcopal. 25 religiosos desarrollaron su actividad pastoral en España y 27 misioneros ejercieron su apostolado en ultramar. De estos últimos, algunos llevaron la buena nueva del Evangelio a tierras americanas y desempeñaron su misión en los virreinatos de Nueva España, Perú y de Nueva España, México y del Perú. Otros transmitieron el mensaje de Jesús de Nazaret en el Extremo Oriente, Filipinas, China y Japón. Un tema al que he concedido mucha importancia ha sido el patrimonio artístico del convento. Las distintas comunidades contrataron a relevantes artífices y fueron atesorando numerosas obras de arte a lo largo de los siglos. Se estudian las manifestaciones artísticas de arquitectura, escultura, pintura, orfebrería y rejería. Otro capítulo trata de la religiosidad popular
que se vivía en el convento. En la iglesia del cenobio agustino recibió culto el santo crucifijo de San Agustín. Algunos autores que han estudiado la historia de este crucificado aseguran que ocupó el primer lugar en la devoción de este pueblo, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Un autor de nuestros días le ha denominado el Cristo de Sevilla de aquellos siglos. El convento de San Agustín de Sevilla estaba fuera del recinto amurallado de la ciudad, pero no vivió de espaldas a los eventos de la metrópoli sevillana. A lo largo de su historia se interesó por sus expresiones religiosas, culturales y sociales. Los agustinos se unieron a las celebraciones que se organizaban en la capital hispalense. Acompañaron a los agustinos recoletos del convento de Nuestra Señora del Pópulo en sucesos destacados. Asistieron a actos relevantes programados en la cercana parroquia de San Roque. Vivíamos dentro de la collación de San Roque, muy cerca. Toda la finca del convento daba con la plaza Carmen Benítez. El día 21 de diciembre, cuando hicimos la procesión de regreso con el Santo Crucifijo de San Agustín, pasamos por delante del refectorio y por la calle Bailén desembocamos en la plaza de Carmen Benítez para llegar a San Roque. Lo veremos después en los mapas de Pablo de Olavide, cuál era la situación del convento y hasta dónde llegaba, hasta la parroquia de San Roque. Compartieron actividades religiosas con la Hermandad de los Negritos durante 285 años que fueron vecinos. Ellos se establecieron ahora como hermandad en el año 1550. Participaron en las fiestas barrocas de las beatificaciones y canonizaciones de los hombres y mujeres que fueron elevados a los altares pertenecientes a las corporaciones religiosas asentadas en Sevilla. El padre Pedro de Valderrama, que es el mejor predicador del convento, predicó el día de la beatificación de San Ignacio de Loyola en la Casa Profesa, en la Iglesia de la Anunciación actualmente. Presidió la misa provincial de la Compañía de Jesús, pero el sermón lo dijo el padre Pedro de Valderrama. Acudieron a las procesiones generales que se hicieron en la ciudad en fechas señaladas. En la elaboración de este libro no ha sido mi intención agotar el tema, sino presentarlo e iniciarlo. Quedan muchos aspectos por indagar y estoy convencido que otros estudiosos van a continuar la tarea. Es cierto que es una tarea ardua y complicada, pero a la vez apasionante y que proporciona una gran satisfacción personal. Animo a las personas que sientan curiosidad por el monasterio agustino sevillano a que continúen el camino emprendido, que profundicen en las fuentes ya conocidas y que busquen en otras fuentes que para mí son desconocidas. De esta forma este convento quedará definitivamente ilustrado, como se lo merece por su rica historia. Actualmente ya hay algunos jóvenes investigadores muy interesados en seguir esta tarea. Están muy bien preparados en temas históricos, artísticos y culturales. Ya han demostrado con buenos trabajos que van a continuar con esta tarea. Yo estoy muy contento con esta situación y creo que hay buenas perspectivas de cara al futuro. Puedo citar algunos nombres: Antonio Flores Holgado, Jesús Romanov López Alfonso y Jesús Pozuelo Díaz, fundador de Hispabilia, que están investigando todos estos temas. A continuación, comienzo con el tema más importante del convento, que es el Santo Crucifijo de San Agustín. Una de las cosas que más llamaba la atención a los que visitaban el convento de San Agustín de Sevilla era el Santo Crucifijo que había en su templo. Se conocía con el nombre de Cristo de San Agustín. Era una imagen de estilo gótico de mediados del siglo XIV. La figura era de bulto redondo, tallada en madera policromada, y representaba a Cristo en la cruz, ya muerto, de tamaño natural, sujeto al madero con 3 clavos. Mantenía las características de la época: los párpados de los ojos cerrados, cabeza inclinada hacia el hombro derecho, cuerpo arqueado, piernas flexionadas hacia la izquierda y paño de pureza que llegaba hasta las rodillas con numerosos pliegues. El Cristo de San Agustín de Sevilla tenía algunas peculiaridades:
que seguía la iconografía del Cristo de Burgos, de la ciudad castellana. La talla original era una talla totalmente tallada en madera de cedro. Sin embargo, siempre estuvo adornada con algunos aditamentos postizos. La cabellera era de pelo natural, que impedía contemplar la cabellera labrada en su propia escultura. La mantiene actualmente. En día de la procesión con el aire, la movía con fuerza hacia un lado y hacia otro. Eso proviene del Cristo de Burgos, también la mantiene. En Sevilla ha habido algunos Cristos que han tenido cabellera de pelo natural, como el Cristo de Burgos, que en una renovación, de una restauración, se quitó porque aquí en Sevilla no gustaba mucho. El Cristo de la Sangre, que estaba también en el convento de San Agustín, tenía pelo natural, que ahora es el Cristo de la Veracruz de Solteras. Lo llevaron una vez que pasó a la parroquia de San Roque, lo pidió el párroco de Solteras en el año 1838, en un primer momento con pelo natural, pero en una restauración de mediados del siglo XX también se lo han quitado, le han hecho una cabellera tallada en madera. El paño de pureza era también de tela natural y ocultaba el que tenía tallado en la propia madera. A lo largo del año se cambiaba el color de este lienzo o perizoma. Con ello se pretendía que estuviese en sintonía con el color de cada ciclo litúrgico. Un nimbo crucífero colocado sobre la cabeza en vez de las clásicas potencias. Una aureola metálica circular nimbada en forma de aro colocada sobre la cruz. La aureola intentaba imitar un disco luminoso para resaltar la santidad de la figura. Era expresión de la divinidad. Este crucificado tuvo una gran devoción del pueblo sevillano. Llegó a gozar de mucho prestigio por su mediación milagrosa. Los siglos que alcanzó mayor esplendor fueron el XVI, XVII y XVIII. Un autor de nuestros días, Francisco Cuéllar Contreras, le denominó el Cristo de Sevilla de aquellos siglos. La imagen original del Santo Crucifijo de San Agustín se quemó en el incendio provocado en la parroquia de San Roque el 18 de julio de 1936. El Ayuntamiento de Sevilla mandó hacer una réplica al escultor Agustín Sánchez Cid. La nueva imagen se inauguró en la iglesia de San Roque el día 2 de julio de 1950. Ahora, por lo tanto, no es el original, una réplica, la copia que se hizo en 1950. Voy a comentar algunos testimonios de religiosos agustinos, de cronistas e historiadores que hablan del Santo Crucifijo de San Agustín de Sevilla en sus obras. Los testimonios que cito van desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, hasta nuestros días. San Alonso de Orozco, 1500-1591, llama la atención en el siglo XVI con 91 años, cuando la esperanza de vida era mucho menor. Es un santo agustino del siglo XVI. En su actividad apostólica destacó como escritor espiritual, predicador real de Carlos V y de Felipe II, fundador de conventos, fundó 3 conventos de agustinas. Era un hombre sencillo que se dedicó a ayudar a los desfavorecidos de la sociedad de su tiempo. Estuvo destinado en numerosos conventos diseminados por toda España: Soria, Sevilla, Granada, Valladolid y Madrid. Fue nombrado prior del convento de San Agustín de Sevilla en 1541. Ejerció este puesto de responsabilidad en el monasterio hispalense durante 4 años, 1541-1545. En sus obras habla tanto de la capilla donde recibía culto como de la sagrada imagen del Santo Crucifijo de San Agustín del monasterio agustino. Refiriéndose al Santo Cristo, afirma que era una imagen antigua y devota, que gozaba de una arraigada religiosidad popular. En su tiempo era una de las principales devociones de la ciudad de Sevilla. En el siglo XVII, el gran historiador de la ciudad, Diego Ortiz de Zúñiga, en sus Anales de Sevilla, dio a conocer los adornos de la capilla del Santo Crucifijo de San Agustín. Eran las ofrendas de los fieles que querían agradecer su poderosa intercesión. Dice Ortiz de Zúñiga: ante la presencia de esta sagrada imagen, en ricas lámparas de plata arden repetidas luces de la devoción, y cuyas paredes, mejor que la más hermosa colgadura, hermosean pinturas, votos y memorias de sus muchos y continuados milagros.
El agustino Sebastián de Portillo escribió su crónica espiritual agustiniana en 1731-1732 del siglo XVIII. En este libro hace una breve descripción del templo del convento de San Agustín de Sevilla y se detiene en la figura emblemática de la casa. Dice: en la iglesia recibe culto la imagen del santo, un santo Cristo milagroso, que es sin duda la más devota de Sevilla. En 1835 fue suprimido el convento de San Agustín. El santo crucifijo fue llevado a la cercana parroquia de San Roque. El Cristo abandonó el lugar tradicional donde había recibido culto durante unos 500 años. Este cambio provocó en el escritor Antonio Gómez Aceves esta lamentación: ay, ya no vieron más en su templo los piadosos sevillanos aquella imagen de Jesús crucificado, que era objeto especial de su devoción, el consuelo en sus tribulaciones, la alegría en sus tristezas, la salud en sus enfermedades y el bálsamo que cicatrizaba las hondas heridas de sus corazones. Manuel Serrano Ortega, en un trabajo monográfico titulado El Santo Crucifijo de San Agustín de Sevilla, publicado en 1914, asegura que el Santo Crucifijo de San Agustín ocupó el primer lugar en la devoción de este pueblo. A finales del siglo XX, en 1993, los autores del libro Leyendas, Tradiciones y Curiosidades Históricas de la Semana Santa de Sevilla insisten en la gran devoción de los sevillanos a esta milagrosa imagen. Dicen: no dudamos en afirmar que el Santo Crucifijo de San Agustín es la imagen de mayor arraigo popular y devoción en la historia de Sevilla, solo comparable a la dedicada a la Virgen de los Reyes, a nuestro Padre Jesús del Gran Poder o a la Esperanza Macarena. Jesús Delgado Carana sacó a la luz la novela titulada Caballero 24 en 2018. A lo largo de las páginas del libro va recordando la devoción tan extendida de Sevilla al Cristo de San Agustín a mediados del siglo XVII, el momento en el que está ambientada la novela. Repite varias veces estas frases que exaltan la veneración tan grande de los sevillanos al Santo Crucifijo de San Agustín. Era la gran devoción de Sevilla, era el crucificado más venerado de Sevilla, era una imagen con muchos devotos en la ciudad hispalense. Habla en varias ocasiones de la hermandad de penitencia del Santo Crucifijo y de los hermanos de su cofradía. Afirma que el Cristo de San Agustín era el asilo y protector de la ciudad. En varias oportunidades se dirige a él con este título significativo y apropiado. Al final de la novela vuelve a recalcar esta frase para que se recuerde en la Sevilla de nuestros días: el Santo Crucifijo de San Agustín era el asilo y protector de la ciudad. Efectivamente, muchos ciudadanos de Sevilla lo tuvieron como asilo y protector. Desde tiempos remotos se acudió a él en casos de calamidades públicas, terremotos, guerras, epidemias, hambrunas, sequías, inundaciones, para pedir el cese de los males que afectaban a la población. El acontecimiento que más se ha comentado en la historia de este prodigioso crucificado ha sido la procesión de rogativas de 1649. Sufriendo Sevilla una terrible epidemia de peste, los responsables municipales y el cabildo eclesiástico decidieron sacarlo en procesión desde el convento de San Agustín a la catedral el día 2 de julio de 1649. Los escritores que refieren este suceso dicen que unos días después cesó la peste. Todavía recordamos esta efeméride celebrando la función votiva en honor al Santo Crucifijo de San Agustín por la extinción de la epidemia de peste de 1649. En 2024 hemos conmemorado el 375 aniversario de este evento. Fue una gran parte de la corporación municipal, habitualmente iban 4 o 5, esta vez fueron 15, 14 concejales y el alcalde a celebrar ese día el 2 de julio, lo celebramos con mucha solemnidad. El día 2 de julio de 1649, el Santo Crucifijo recorrió las calles y plazas de Sevilla en solemne procesión general. Desde el convento de San Agustín fue conducido al templo metropolitano. Ahí estuvo aquella tarde y noche. A sus plantas se pidió el auxilio divino con fervientes súplicas para que terminase la tribulación.
Al día siguiente, por la mañana, se celebró la Santa Misa ante la Sagrada Imagen y por la tarde regresó al convento, a su capilla. Su capilla estaba en la cabecera de la nave del Evangelio. Concluida esta rogativa pública, el contagio empezó rápidamente a ser más benigno y pasados los días desapareció. Voy a comentar ahora algunos aspectos, después vamos a pasar a ver una serie de fotografías. ¿Cómo vamos diciendo? Vamos a ver una serie de fotografías donde vamos a ver todos los cuadros de Murillo que pintó para el convento de San Agustín, los cuadros de Valdés Leal, los cuadros del flamenco que son muy buenos, de Martín de Vos. No los pintó aquí, se trajeron algún flamenco, había muchos flamencos trabajando aquí en Sevilla con motivo de la Casa de la Contratación. Se ve que fue una donación, lo trajeron de allí explícitamente para ponerlos aquí. Son muy buenos. El juicio final, San Agustín, de la impresión de las llagas de San Francisco de Asís. Veremos también dónde estaba. Este cuadro que veis es la entrada al convento, lo comenzaremos explicando. Hay varios testimonios gráficos, pero el más bonito es este porque es en color de Eigner, de un pintor alemán de 1860, que pues vamos a ir viendo ahora cuando diga yo. Algunos aspectos que quiero comentar. El convento de San Agustín de Sevilla fue una de las fundaciones primeras de la Orden de San Agustín en España. Esto es un poquito complicado, es que San Agustín es de 1354 a 1430. San Agustín es del siglo IV-V. San Agustín es padre de Bonacato. San Agustín fundó una serie de conventos y monasterios importantes en el norte de África, pero poco después llegaron los vándalos, al siglo después llegaron los musulmanes. Hubo momentos de convivencia pacífica, pero otros de persecuciones. Entonces muchos de los conventos tuvieron que abandonar esa zona y pasar al sur de Italia, a Córcega, Cerdeña, Sicilia, Islas Baleares o el sur de la provincia ibérica. Pero ya no quedaron unidos, ya vivían con la regla de San Agustín. ¿Cuándo nace la Orden de San Agustín? La Orden de San Agustín nace en el siglo XIII. En el año 1244 fue aprobada por el Papa, por Inocencio IV. Había pequeños conventos en eremitorios, en lugares despoblados, poco habitados, que vivían como ermitaños. El Papa vio que era importante para evangelizar las ciudades. Llamó que en la zona de la Toscana, cerca de Florencia, en Siena, San Gimignano, de Chiesa, se ve que eran algunos conventos ahí, les llamó a todos que se reuniesen en Roma en el año 1244, que se uniesen, que eligiesen un prior general, que se diese unas constituciones. Eso se hizo en marzo de 1244. Este mismo año el Papa aprueba la orden. La orden comienza ya desde ahí, el movimiento jurídico, la situación jurídica comienza de ahí. Por lo tanto, por eso hay mucha gente que no estando expertos en esto, nos crea bastantes confusiones que hay que aclarar. En el siglo XIII aumentan las ciudades, se produce el resurgir de las ciudades, el renacer de las ciudades. Mucha gente abandona el campo y se va a la ciudad. Muchos han pensado ser ya trabajadores, siervos de los señores feudales y quieren ser independientes. Comienzan a ser artesanos, comienzan a ser mercaderes, comienzan a gozar de la libertad. Los reyes les favorecen su libertad en las ciudades. Los papas se dieron cuenta que a esta gente había que evangelizarla, que era una situación nueva, fue un cambio profundo, un cambio en la agricultura, y muchísima gente abandona el campo y se va a las ciudades. Ya habían surgido en el siglo XIII las órdenes mendicantes, ya habían surgido los dominicos. Santo Domingo de Guzmán crea la orden, fue aprobada, la crea un poco antes él, fue aprobada en 1216. Unos años después fue aprobada la orden de los franciscanos, 1223. Unos años después fue aprobada la orden de los carmelitas. Varios carmelitas estuvieron en el Carmelo, en el Monte Carmelo, cogieron ese espíritu y también fueron aprobados. Y después quedaban los agustinos, un carisma bonito, importante, muy evangélico, y el Papa quiso que también estuviesen, 1244. También se unieron a esto dos órdenes. Tenían otro objetivo un poquito diferente. Era la redención de cautivos, trinitarios y mercedarios.
Trinitarios fueron fundados en el año 1198 por San Juan de Mata y los mercedarios en 1235 por San Pedro Nolasco. Pero ellos, fundamentalmente dedicados a la redención de cautivos, también se asentaron en las ciudades y colaboraron en la evangelización de las ciudades. Por eso los agustinos surgen en esta época. Fijaros, las agustinas de San Leandro, llegan a Sevilla. Hay ya testimonio de ellas 1260. Ortiz de Zúñiga pone un documento que en un testamento notarial ya hay una donación para las agustinas de San Leandro. Fuera de los muros de Sevilla también, en la Puerta de Carmona. Ahí estuvieron, donde están ahora los capuchinos. Querían entrar, porque como sabéis, las puertas de la ciudad se cerraban en verano a las 11 y en invierno a las 10. Había gente que aceleraba, pero no entraban, se tenían que quedar en las posadas de los alrededores, o si tenían hambre asaltaban la huerta a ver qué encontraban. Y las pobres mujeres pues querían cuanto antes estar un poquito dentro. Entraron en Sevilla y después el rey Pedro I les cedió las casas donde ahora está el convento. Ellas llevan aquí en Sevilla 675 años, desde 1260. En el nuevo convento, más de 650. En el actual convento, enfrente de la iglesia de San Ildefonso. Es una pena, los agustinos, a mí me da pena, somos muy poco conocidos en Sevilla. Cuando hablas del convento San Agustín, que ahora va a ser un hotel de 5 estrellas, lo va a conocer todo el mundo, pues se va a inaugurar el próximo año. Están haciendo ya el edificio donde van a ir las 80 habitaciones. Ya lo doy el que iba adelante, ya han reformado bastante el claustro, están reformando el refectorio, y ahí sí va a ser un poquito más conocido. En Sevilla ha habido 8 comunidades de agustinos y de agustinas, con nombres muy bonitos, pero no hacían referencia a San Agustín. Fijaros, un convento, el dulce nombre de Jesús. De ahí lo cerraron. En 1835 todas las monjas pasaron a San Leandro. Se llevaron al titular, al dulce nombre de Jesús. Estuvieron custodiadas por la policía, que no podían llevar nada, pero una monja logró pasar con ese niño, lo tienen ahora allí como una joya. Allí se integraron. Otro convento, Nuestra Señora de la Paz. De paz necesitamos siempre ha habido conflicto. Nuestra Señora de la Paz, donde está la Sagrada Mortaja. Ese convento se cerró en 1837. Todas las monjas pasaron a la Encarnación, a las setas, que después, cuando vinieron los franceses, cerraron ese convento, se tuvieron que marchar donde están ahora, la Plaza Virgen de los Reyes. Nuestra Señora de la Paz, hemos tenido suerte. También el dulce nombre de Jesús es la Veracruz, que lo tienen ahora muy bien. La capilla es una preciosidad, la tienen muy cuidada. Se han salvado, por lo menos. Después, San Leandro, de una figura importantísima en la historia de Sevilla. Son agustinas, con la regla de San Agustín, pero dice también un poco de San Agustín. Y la encarnación del Divino Verbo, las que están al lado de la catedral. Los agustinos. Tuvimos un colegio muy famoso, el día Real Círculo de Labradores, que se llama San Acasio. Yo estaba queriendo investigar, por fin lo he encontrado. Eso depende de la familia que hace la donación. La familia decidió que se llamase San Acacio. Ellos tenían devoción a este santo. Como muchas de las capillas del convento se cambiaban y el nuevo patrón era el que decía quién era el titular. Esta familia pone una serie de condiciones, incluso al final dice, y si los agustinos deciden que no, se lo podemos ofrecer a otra orden religiosa. Ellos querían que fuese ese nombre San Acacio. Tuvía Real Círculo de Labradores. En la calle Sierpes hay una lápida muy bonita, y aquí estuvo el gran poder, el antiguo colegio de San Acacio, de los agustinos. Nuestra Señora del Póculo, de Agustinos Recoletos, en el Arenal, cerca de la Plaza de Toros. Toda esa zona se llamaba el Póculo, hasta que fueron suprimidos, lo mismo que nosotros, en 1835. De Póculo. Y después iría al convento de San Agustín, y nosotros, cuando hemos hecho la restauración en el siglo XX, continuamos como San Agustín, colegio de San Agustín. Entonces, fue de las primeras fundaciones. En la segunda mitad del siglo XIII, solamente 10 conventos en Sevilla de los agustinos, de la Orden de San Agustín. 5 en la Corona de Castilla: Burgos, Toledo, Badajoz, Córdoba y Sevilla. 5 en la Corona de Aragón:
Formentera, siglas de Formentera, que ahí hubo siempre gente con la regla de San Agustín, se afiliaron a la orden, después Zaragoza, Castellón y 2 en Valencia, uno en Carcagente y otro en Alcira. Estaba ya en ciudades ya un poco prósperas en ese momento, ¿sí? Que había bastante comercio en el siglo III. Otra peculiaridad, además de la antigüedad, en el convento de San Agustín de Sevilla fue centro de acogida de los misioneros que fueron a misionar a América y a Filipinas. Veremos unas iglesias espléndidas, muchas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad, hechas por ellos. En Filipinas, en terreno sísmico, tuvieron que aprender muchísimo para que no se las llevase los terremotos que había. ¿Por qué? Durante 200 años Sevilla fue sede de la Casa de la Contratación. Todas las personas en las mercancías tenían que pasar por Sevilla. Aquí residían. Estaban aquí un cierto tiempo, más o menos sabían cuándo iba a salir la flota. Muchas veces se retrasaban. Yo he visto muchas oportunidades que el superior ha tenido que pedir una cantidad de dinero, pues se han quedado 2 meses más aquí, 30, 40 personas. A la gente le llama la atención, cuando vayáis a verlo ahora restaurar, va a ser una preciosidad, el refectorio. El refectorio tiene 40 metros de largo por 7 de ancho. La gente me dice, ¿cuántos frailes hubo aquí? ¿Cómo es tan grande esto? He oído ahora cuando han estado restaurando cerámicas, están restaurando el artesonado, la cúpula artesanal de unas profesoras de Córdoba, y con ellas estuve interesadas por todos estos temas y todo esto. Digo, aquí en el siglo XVII hubo 150 agustinos. Cuando venían estos se juntaban 200, cuando venían los que tenían que salir para México, Perú o para Filipinas, estaban cerca de 200 personas. Por eso hubo que ir ampliando el convento. Después, como sabéis, Sevilla fue sede de la Casa de la Contratación de 1503, los Reyes Católicos, hasta 1717, que ya los barcos tenían dificultad para llegar a Sevilla, porque habían aumentado el calado, que traía más cosas, se fue desviando a Cádiz. En 1617 la Casa de la Contratación pasa a Cádiz, hasta que se extingue en 1790, como consecuencia ya del librecambismo, cambia la mentalidad económica. En tercer lugar, también el arte. El arte, no voy a decir casi nada, eso lo vamos a ver ahora cuando comencemos, acumuló muchísimo arte. Desgraciadamente, la mayoría del arte se ha perdido, porque como sabéis, la mayoría de las cosas pasaron a la iglesia de San Roque. Allí estuvieron 100 años, pero el 18 de julio de 36 se quemó toda la iglesia. Se cayó pronto la techumbre, porque tenía unas columnas de asalto y demás. Se pensaba que podía haber aplastado algunas figuras al Cristo de San Agustín, que era lo que más interesaba a la gente devocionalmente en aquel momento, pero se llevó todo. Y también pasaron bastantes cosas a la iglesia de San Román, que también se quemó ese mismo día y esa noche. Por lo tanto, esculturas han desaparecido casi todas. Nos quedan las mejores pinturas, porque una comisión, cuando se cerró el convento, fue a recoger las pinturas de todos los conventos. Las llevaron a la catedral hasta que adecuado en el convento de la Merced Calzada, lo que es el actual museo. Y también otro aspecto que ya hemos hablado es la religiosidad popular, centro de la religiosidad popular, con el Cristo de San Agustín. Hubo 5 hermandades en el convento de San Agustín de Sevilla. La más importante, Santo Crucifijo de San Agustín y Nuestra Señora de Gracia, una de las primeras de Sevilla. Las procesiones generales iba la penúltima, primero desfilaban las primeras y las más antiguas las últimas. Hubo otra allí, Santo Crucifijo Nuestra Señora de las Virtudes, estuvo 80 años, pasó después a la iglesia de San Isidoro, hasta que se extendió en el siglo XIX. Pero queda crucificado, ahora está en la parroquia de Buen Pastor y San Juan de la Cruz, en Padre Pío, en Palmete, crucificado que procesionó en San Agustín y en San Isidoro. Antes de ir a Palmete estuvo en San Gonzalo, también 25 años, desde 1975 hasta el año 2000. 3 hermandades de gloria, San Nicolás de Tolentino y Ánimas Benditas del Purgatorio, Nuestra Señora de la Consolación y Correa, que es una institución agustiniana extendida por todos los conventos, dependiente del Padre General, y Nuestra Señora de la Asunción, conocida en San Agustín como la Dormición de la Virgen, que era una cosa que todavía se continúa utilizando en muchos sitios, la Dormición de la Virgen. Miguel, comenzamos y ya explico algunas cosas de las...
Bien, entonces el cuadro anterior era, que le vamos a ver después, este es el plano de Olavide. Este es el plano de Olavide, el convento, en contraste no se ve. Entonces este es el Pablo de Olavide de 1771. Este era el convento de San Agustín. Todo esto era el convento de San Agustín. Ese es el famoso arroyo Tagarete, que inundó muchas veces el convento. Desembocaba, el arroyo Tagarete desembocaba al lado de las Torres del Oro. Aquí tenéis la antigua fábrica de tabacos. Aquí San Telmo, Plaza de Toros. Este es el Pópulo. Este es el Pópulo, en el Arenal. Hoy día es el mercado de abastos del Pópulo. Y que estos eran agustinos recoletos. Tú también. Daremos alguna conferencia en el claustro del hotel y haremos la diferencia, porque ¿qué diferencia tenéis agustinos recoletos? Nosotros éramos calzados, ellos eran descalzos o recoletos. Estas son todas las órdenes. En el siglo XVI, Santa Teresa hizo a los descalzos, carmelitas descalzos. Los descalzos, los recoletos, querían más oración, más estudio, más silencio, volver un poco a las fuentes. Y estos, los recoletos que estuvieron ahí también hasta que se marcharon cuando nosotros pasamos. Convento de San Agustín, cerca de la estación Prado de Santa Justa, en el arroyo Tagarete. Tenía una extensión de 15.000 metros cuadrados, más o menos la mitad, 7.500 de edificios espectaculares, como vamos a ver ahora en algunos testimonios gráficos, y el otro era huerta, 7.500 de huerta. Esta huerta no lo sabía yo, lo he descubierto con las investigaciones. Esta huerta se la encontramos al monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos. Esta huerta fue una donación de Alfonso X el Sabio en el reparto de Sevilla. Fernando III el Santo, como sabéis, muere en el año 1252, tuvo solamente 4 años aquí en Sevilla desde la Reconquista, le sucede a Alfonso X, y esta zona se la dio él, además de unas casas, se la cedió esta huerta a Santa María la Real de las Huelgas de Burgos. ¿Por qué? Porque allí estaba enterrada su abuela, doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo, y ahí tenía una hermana suya, una religiosa. Fue un donativo de fundación, pero estaban a 700 kilómetros, la arrendaron, les llegaba poco, de los arriendos les llegaba muy poco, decidieron venderla. Se la compramos nosotros, por 6.000 ducados, en el año 1299. Esta es la tercera noticia que tenemos del convento de San Agustín del siglo XIII. 2 de 1292 y esta de 1299. El padre administrador fue ahí a hablar con ellas y a comprarlo. Nos vino de maravilla, toda esta zona que fue nuestra. Es otro plano muy parecido, 27 años después, el convento de San Agustín. ¿Qué añade? ¿Qué añade este Triana? Añade Triana. Y este es el puente de Barcas, que pasaba al que hoy es la puerta de Triana, pegando al Pópulo. Puente de Barcas y Triana. Seguimos. Estos son ya testimonios gráficos. Este es el testimonio de Richard Ford, 1831. Todavía estaban viviendo ahí los agustinos. Tiene unos dibujos espléndidos de Sevilla, Richard Ford, de la mayoría de iglesias y de conventos y de plazas, el típico de Sevilla. Entonces aquí tenemos la muralla, la puerta de Carmona, el acueducto de Carmona, los caños de Carmona, y este es el convento de San Agustín. Esta era la iglesia del convento de San Agustín, y esa era la sacristía. Este es un testimonio muy bonito, de 1831, más testimonios. Este de Francisco Javier Barcerisa. En el siglo XIX mucha gente se dedicó a recorrer España a ver monumentos típicos o pintorescos. Este es de 1856, un tratado denominado
Recuerdos y bellezas de España, en un tomo dedicado a Sevilla y a Cádiz. Fijaros, el arroyo Tagarete, había un puente para salvar el arroyo Tagarete, y aquí veis una diligencia que venía con pasajeros, los caños de Carmona, la puerta de Carmona en el centro, la cerca de la huerta de San Agustín, la cabecera de la iglesia. Seguimos. Y este, como ya es en color, son unos años después. De un alemán, Friedrich Ebner, que viene con un príncipe ruso, y son acuarelas, pero son preciosas. Estas han subido a internet hace poco. Tiene cosas de Sevilla, de los reales alcázares, de la catedral, estas cosas que le gustaban, de la Alhambra de Toledo, que he visto, muy bonitas. Y aquí podemos ver también la monumentalidad de los edificios del convento de San Agustín. Es parecida a la otra. Vemos el cauce del arroyo Tagarete, el puente del arroyo Tagarete, los caños de Carmona, la puerta de Carmona. Acerca la catedral de Sevilla y la Giralda, que es imposible verlo desde ahí, pero la acerca para saber que era Sevilla, y también le venía bien cuando iba pintando en las páginas para tenerlo un poco documentado. La puerta de Carmona, de Genaro Pérez Villamín, de 1842. También se dedicó a escribir una historia artística y monumental de España que pintaban los lugares pintorescos. La puerta de Carmona. Este es el cuadro de Blanchard, que era de Belver, de don Mariano Belver, que ha regalado al ayuntamiento y a la ciudad, de festejo en la puerta de Carmona. Y ya esto, lo que más les interesaba eran las costumbres de aquí, las vestimentas, los coches de caballos, los jinetes, las amazonas, todo esto. Ha estado expuesto, no sé cómo estará, estuvo expuesto en Fabiola. No sé si continúa, creo que sí. Y este es ampliado también. El trabajador que trabajaba con él, que se lo pedí un día, y como Agustino me envió estos cuadros. Murillo con 50 años, hacia 1670, cuando está pintando las pinturas de San Agustín. Este es el cuadro del altar mayor. Cuadros del altar mayor, un buen retablo de Bernardo Simón de Pineda, el mejor retabista de ese momento, que eran retablos de él en la Caridad, en la catedral, en varias iglesias de Sevilla, y todo también el nuestro. Y después, este también, estos están pintados en tabla, en cedro. Ahora, con motivo de la exposición de Murillo, 400 años de Murillo, se han restaurado, están como el primer momento, el cedro, un cedro traído de América. Este es San Agustín, la Trinidad. Estos estaban en el retablo mayor, los dos. Estos son el retablo de Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás de Villanueva estuvo aquí, en Sevilla, fue uno de los santos que estuvieron aquí en Sevilla. Fue nombrado el primer provincial de la provincia de Andalucía. Estuvo aquí 2 años en el año 1527-1529. Fue beatificado en el año 1618 y fue canonizado en el 58. Luego, después de la canonización, los agustinos le hacen un retablo. Murillo va a pintar los 4 cuadros. Este es muy bonito, porque son los niños, vemos la psicología de Murillo. Murillo fue el último hermano de 14 y tuvo 10 hijos. Estaba muy sensibilizado. La peste de Sevilla de 1649 le llevó por delante a 3 niños, 3 hijos. Algunos de los niños que pinta eran retratos de sus hijos. Por eso su mujer le gustaba ir a la iglesia, a ver a los que ellos conocían. De pequeño ya repartió de todas sus ropas, un día que hacía mucho frío, se las da a los demás y él llega a utilizar la casa. El Santo Tomás de Villanueva curando un tullido. Santo Tomás de Villanueva fue nombrado obispo de Valencia del año 1544 y 1555, 11 años. Allí vemos que sale de la catedral y viene de este tullido. Le subieron los criados que tenían, lo subieron, le explicó cuál era su problema. Dijo que era sastre, que estaba casado, tenía mujer y 2 hijos, que necesitaba estar bien para ganar la vida, para sacar adelante a su familia. Le dio la vida. Y ahí atrás veis que ahí baja, ya ha tirado las muletas y baja por los escalones ahí corriendo. La gente admirada dice, pues si está entrado que no se tenía, que han tenido que subir Villanueva dando limosna. A Murillo le impactó a la figura de Santo Tomás de Villanueva.
por lo organizativo que era, en una época de muchas necesidades en Sevilla. Había sucedido la peste, había habido años de muy malas cosechas, con consecuencias de riadas, inundaciones, como consecuencia de sequías. El comercio americano estaba descendiendo. Muchos barcos no podían llegar a Sevilla. Había que descargar parte de la carga en Sanlúcar, en Barrameda. Algunos barcos se iban a Cádiz. Entonces Sevilla, estos santos dando limosna, a Murillo le encantaban. Era llevar esperanza. Pues es una pintura dulce, agradable. Y vais a ver también otra peculiaridad. El que pareció antes, Murillo repite este modelo real de pobre, de paralítico, lo repite en 4 cuadros. En el anterior, uno tiene vendada la pierna derecha, la pierna izquierda. La que vemos, la pierna izquierda. Y el anterior no sé qué pasa. El siguiente, veis la pierna derecha, la que tiene vendada. También es Santo Tomás de Villanueva, de Giovanni Piedad. Le pintó unos cuadros preciosos. Pagaba bien, era un comerciante, le pintó este cuadro, está ahora en Munir. Y el siguiente, este es Santa Isabel de Hungría, del Hospital de la Caridad. Aquí la llevaba a la derecha, se quita la venda para ver cómo va la llaga, que de tantos días. Pero estos 4, repiten el mismo personaje, el mismo paralítico. Seguimos. Santo Tomás de Villanueva recibe la revelación de su muerte. Ahí está en oración, se pone en contacto con el crucifijo y de la boca del crucifijo sale una frase en latín: In die nativitatis matris me, venies a me. En el día de la natividad de mi madre, vendrás a mí. Se lo dijo 6 meses antes de morir, en marzo. Murió el día 8 de septiembre, el día de la natividad de la Virgen, de 1555. Es que estaba muy cansado, estaba rodeado. Quiso hablar con el emperador Carlos V, dijo que iba a ir, pero no fue, pues se marchó a la capilla. Y no te preocupes, dentro de poco vas a venir a tener ya una paz, máximo caso, paz definitiva. Este también es muy bueno, San Agustín en éxtasis. Es muy difícil pintar los cuadros místicos, Murillo recordaba. Murillo prefiere también vestirle de agustino, aunque lleva la mitra, el báculo, y lleva también la capa pluvial, pero le viste de agustino. Ahí veis la cruz pectoral, que es un símbolo, es un distintivo de los obispos. Y aquí también veis los libros. Esta es la naturaleza muerta, que Murillo también la manejaba estupendamente. Objetos de la vida cotidiana que enriquecen la escena. Claro que están los libros y los pergaminos. Este es San Agustín entre Cristo y la Virgen. La parte de abajo es de Murillo, la parte de arriba es de un seguidor de Murillo del siglo XVIII, Alonso Miguel de Tobar. Por eso se nota un poco Enrique Valdivieso, que ha estudiado, ve un poco la diferencia grande que hay entre San Agustín de abajo y la parte superior. Murillo buscaba mucho el contraste lumínico. Valdivieso tiene un libro titulado Sombras de la tierra, luces del cielo. La parte de abajo oscura, iluminada, la parte de arriba, la parte celestial. Estos son los cuadros de Valdés Leal. Los 3 de Murillo son los que están en el Museo de Sevilla. Los otros en los barrios franceses están hoy día dispersos. Este es la Inmaculada Concepción de Valdés Leal, que está. Veis ya un cuadro abigarrado, con muchísima gente, muchísimos ángeles. Tienen los atributos de la Inmaculada, tienen rosas, tienen lirios, tienen palmas, tienen una rama de olivo, que están hostigando a la serpiente, que por ella entró pecado en el mundo. Otro igual, es aquí la palma, la rama de olivo, los lirios, las rosas. La Inmaculada, la Asunción de la Virgen a los cielos, la Asunción de la Virgen a los cielos. Es aquí que todavía hay más movimiento. Fijaros las ropas, los ropajes de la Virgen, los ropajes de los ángeles. Aquí es espectacular tanto la composición como la expresividad de los personajes de Valdés Leal. Por eso es fácil comprender por qué se le denomina el más barroco de los pintores españoles. Cristo arriba la está esperando con la corona en la mano para coronarla como reina de los cielos. Otro, igual.
Y aquí tiene, o sea, este niño, que esto no lo ha sabido casi explicar nadie, este niño tiene una correa negra, que es de Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Como él estaba allí, sabía que existía esta hermandad, este niño, cuando muere la Virgen, que ella dice que cuando murió Cristo se puso un hábito negro, un correa negra, se lo dijo a Santa Mónica, por eso hemos nosotros recibido el hábito que la Virgen le dijo a Santa Mónica, una leyenda, una tradición. Murillo, Valdés Real, que estuvo en el convento, ahí tiene la correa, que era la correa de Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Este es el flamenco, el juicio final. El juicio final estaba presidiendo el altar de las ánimas, ahí se decía misa. Yo no sé cómo la Inquisición permitió un poco todo esto. Ahí se decía, y sobre todo misas muy importantes, que era el altar de las ánimas, de los difuntos y demás. Él era un poco filoprotestante, pero muy respetuoso con la religión católica. Esto lo pedía un poco, él había estado formándose en Italia, en Roma, en Florencia y en Venecia. Este estuvo trabajando con Tintoretto en Venecia, por eso tiene unos colores rojos, verdes y demás, que aquí en España no se daban en ese momento. Seguimos. Esta es la parte superior, Cristo en el centro, la Virgen María a la derecha, a la izquierda San Juan y el apostolado. Los ángeles tocando las trompetas para el día del juicio. Está firmado Martín de Vos, 1570. Está firmado. Él no vino aquí, tanto esto lo trajo. Muchísimos mercaderes eran flamencos, que tenían capilla. Seguro que pagó esa capilla de las ánimas del convento San Agustín y trajo estos cuadros. Este era un tríptico. En el centro estaba las ánimas del purgatorio, el juicio final. A la derecha estaba San Agustín. Fijaros qué verde, qué verde esmeralda, que era muy difícil ver aquí estos colores. Yo cuando fui al Museo Lázaro Galiano, a la entrada había varios cuadros de Martín de Vos, enseguida pensé que eran de él, efectivamente eran de él, por los colores tan llamativos. Esta es la impresión de las llagas de San Francisco de Asís, las llagas en las manos, en los pies y en el costado, en el año 1224, poco antes de morir. Los santos que habitaron el convento San Agustín, San Alonso de Orozco. Hoy día el ayuntamiento ha dedicado la calle que está al lado del refectorio, se llama San Alonso de Orozco. Era San Alonso de Orozco, 91 años vivió, por eso hizo muchas cosas, y aquí en Sevilla pues estuvo 4 años. La mayoría de los libros los tiene publicados en Sevilla. De Sevilla quiso marcharse a América, quiso marcharse. Se puso fatal en la travesía y al llegar a La Gomera, las Islas Canarias, los médicos dijeron que no podía continuar. Un barco de regreso y volvió. En ese tiempo que estuvo un poco de más, se dedicó a escribir libros y a publicar libros. Muchos de sus libros, de muchos escritos, están publicados en Sevilla. Se ve que tenía algún amigo impresor. San Alonso de Orozco, estando en Sevilla, dice que una noche se le apareció la Virgen y le dijo: escribe. Esta es una postal que se hizo con motivo de su canonización en el año 2002. Veis ahí las fechas, 1500, 1591, y el año fue canonizado en el año 2002, fue canonizado. Este se hizo con motivo de la beatificación en 1882, está en un monasterio agustino de Santa María de la Vid. Y este se hizo con motivo de la canonización en el 2002, está en un convento de Agustinas Recoletas de Madrid, hecho por un escultor en bronce, José Luis María. Esta es la profesión de San Alonso, era superior del convento de Salamanca, Santo Tomás de Villanueva, y le dio la profesión religiosa. Una vez que termina iniciado, hace la profesión religiosa, pues comienza a prepararse para el sacerdocio, estudiando la filosofía y la teología. Es un cuadro anacrónico. La profesión fue el día 9 de junio de 1523. Santo Tomás de Villanueva no es nombrado obispo hasta 1544. Primera Vía le pone como obispo, un cuadro posterior, que quieren ver que estaban en el mismo convento, estaban en Salamanca, y él era el superior de Salamanca, y recibió en sus manos la profesión de San Alonso de Orozco. Este es Santo Tomás de Villanueva, con una mano siempre aparece en la mano izquierda con la bolsa llena de dinero, en la mano derecha dando la limosna. Esta cruz que tiene 2 palos transversales es la arzobispal. La una, la normal,
la 2 arzobispal y 3 la papal. Aquí un poquito más cerca veis la moneda en la mano derecha y la bolsa. Este es un retablo de la Catedral de Plasencia. El obispo de Sevilla y Curustro de Sevilla hizo un retablo espectacular en la nueva Catedral de Plasencia. Un año sacasteis unas fotografías muy bonitas, que unos profesores de aquí del colegio y demás. Es de mediados del siglo XVIII, ya último barroco, figueresco. Presentó ya toda la familia agustiniana y era enterrado debajo. Plácido Bailés Padilla. Ahí está San Agustín. Veremos en alguna imagen muy bonita desde 1748 se retablo. Y el tercer santo, San Alonso de Orozco, Santo Tomás de Villanueva, y este es Pedro de Zúñiga, beato Pedro de Zúñiga, hijo de una familia noble de alta nobleza sevillana. Era hijo de los marqueses del pueblo que está pegando al monte de Villamanrique de la Condesa, que allí va a ir en los veranos y todo esto. Su padre fue el rey de México. Su padre fue el rey, le dejó aquí en la casa de Pilato los 5 años que estuvieron allí. No quería que entonces sería Agustín. Tenía una fuerza en ese momento que se hizo Agustino. Y el día que es Agustino pide marcharse a las misiones. No a América, sino a Filipinas. Se marchó a Filipinas, recién ordenado. Allí en Filipinas estuvo 6 o 7 años trabajando, trabajos apostólicos, y después pidió ir a Japón en persecución religiosa. Le cogen, persecución, cuando estaba totalmente prohibido, fue condenado a muerte y fue condenado a ser quemado vivo. El día 19 de agosto de 1622 fue canonizado en el siglo XIX con varios mártires del Japón por Pío IX en el año 1867. Esto los agustinos en México, el edificio que construyeron en México los misioneros que actuaron allí. Vamos a ver ahora este relieve que es muy bonito de San Agustín cogiendo bajo su capa, San Agustín acogiendo a todos los seguidores de la orden de San Agustín de México. Un pueblo más sencillo en Hidalgo, Juan de Sevilla, hizo esta iglesia de Ixbel. De 1540, 20 años estuvo haciendo esta iglesia, ayudándole a los indios. Por allí no había pasado nadie. Cuando llegaron los agustinos a México, 1533, ya estaban allí franciscanos y dominicos. A nosotros nos tocó lo que ya nadie quería, pues era una zona montañosa, alta, la gente vivía en la montaña, vivía en cuevas, y lo redujeron a la gente a vivir cerca de todo esto y le ayudaron. Se llamó San Agustín y continúa llamándose la parroquia San Agustín. Hizo la iglesia y el convento, Juan de Sevilla. Pues aquí pasó los últimos años Juan de Sevilla, en Mezquitlán, en Hidalgo, México, en el estado de Hidalgo. Aquí murió en el año 1563. Un hombre, un santo, dedicado a toda la gente sencilla. Esto, los agustinos en Perú, San Agustín de Perú, un barroco del siglo XVIII, con San Agustín en el centro y toda la familia agustiniana. Veis aquí San Agustín en el centro, lo típico, el corazón ardiente en la mano y el libro como escritor, y aquí los santos de la familia agustiniana, santos y santos de la familia agustiniana. Aquí más cercano, San Agustín derrotando a los herejes, pisando a los herejes. Hoy día tendríamos que tener mucho cuidado con estas imágenes. Tenía a 5 herejes bajo sus pies. En su época tuvo que enfrentarse a arrianos, donatistas, maniqueos. Él fue maniqueo, fue durante 10 años maniqueo, nestorianos y pelagianos. Pues sobre el siglo XVIII se llevaba mucho todo esto, que había arrasado a todos los herejes de su tiempo. Filipinas. Filipinas, nosotros fuimos los primeros que llegamos a Filipinas. Fuimos con el conquistador de Filipinas, Miguel López de Legazpi. Y Felipe II pensó que fuese un agustino, porque conocía muy bien la mar. Que nadie pudo volver. Hubo muchísimas expediciones y no pudieron volver, tuvieron que volver por la ruta portuguesa y eran apresados. Pues quería que Andrés Urdaneta, toda la vida había estado en el mar, se había hecho agustino ya cansado de la vida, un poco enfermo, en México.
escribió personalmente y fue. Le dejaron el mejor barco cuando llegaron a Cebú, las islas de Cebú, las Visayas de Filipinas, para volver, y consiguió. Se conoce como el tornaviaje. A partir de ahí se hacía todo esto por el Pacífico, ya no teníamos que pasar por el Índico y el Atlántico para ser apresados por los portugueses. Y ya fueron 5 agustinos, vinieron 2 a hacer el tornaviaje, los otros 3 ya se quedaron evangelizando. Sí. Esto, fijaros la iglesia de Manila, la majestuosa iglesia de Manila, delante. Se celebran grandes acontecimientos allí. Es el edificio más antiguo de Manila, 1607, porque allí antes se edificaba con madera y hubo muchos incendios. Esta es piedra del año 1607. Está el patrimonio de la humanidad, Pauay, Ilocos Norte, hecha por los agustinos, zona tremendamente sísmica, pero aprovecharon que todos los contrafuertes y demás que fuesen muy típica. Y ha sufrido pocos desperfectos, se conserva muy bien. Vamos. La otra era una pintura que está en el Museo de Valladolid. Esta es una fotografía de internet. Esta otra, Patrimonio de la Humanidad, Santa María de la Asunción, en Ilocos Sur. Ilocos Sur es la parte norte que da al mar de China. También veis los contrafuertes que son enormes para mantener la presión de las bóvedas. Esta está en Panay, las Visayas, está dedicada a Santo Tomás de Villanueva, en Iloílo, en las Visayas, y aquí había, en las islas más cercanas había muchos musulmanes y venían a coger cautivos a los cristianos, pues había que pagar el rescate. Por eso tiene cierto aspecto defensivo, y desde arriba miraban para controlar un poco todo, se refugiaban aquí en la iglesia cuando veían que barcos que no conocían y demás. Esto está en Panay, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Esto, Santo Niño de Cebú. El Niño de Cebú es el patrono de todo el archipiélago de Filipinas. Lo llevó Magallanes en 1521. Lo encontró López de Legazpi y los agustinos en 1565, 45 años después. Se lo cedió a los agustinos. Lo tenían con sus santidades. Los indígenas lo tenían allí, lo tenían a sus dioses, a sus deidades. Este es el Santo Niño de Jesús, el Santo Niño de Cebú, de la isla de Cebú. Es algo espectacular. El año pasado, cuando se celebraron sus fiestas, en la semana de la novena, había 14 misas, comienzan a las 4 de la mañana. Pasaban al día 60.000 personas. El día de la procesión 3 millones, es una locura. El primitivo de San Agustín, del que ya hemos hablado. Se reanudó una hermandad en el siglo XIX durante 25 años. Salió una vez solo, otra vez con la Magdalena, otra vez con la Virgen y con San Juan. Aquí con la Virgen y San Juan. Estas las hemos ido recuperando últimamente. Una procesión de relativas. 1905, una sequía terrible, por la plaza ahí cerca de Salvador, por la plaza del Pablo, la parte de atrás, regreso al convento. 1905, el actual, por Agustín Sánchez Cid, veis el nimbo, ese que lleva siempre atrás, la aureola en el nimbo, también que lo hereda del Cristo de Burgos. Este es el actual. La Dolorosa se salvó porque estaba en casa de un particular en la quema de la iglesia Roque el 18 de julio de 36. Cristo de San Agustín. Estas son la función votiva de los últimos años, del 22, 23 y 24. La función votiva del Cristo de San Agustín. 2 de julio, sí. Esta es Santa Rita. Santa Rita se salvó porque pasó a la iglesia, pasó a la iglesia San Nicolás de Bari. Esto está en San Nicolás de Bari. También es muy importante esta piedad. Esta piedad desde principios del siglo XVI de terracota muy bonita. Estaba también en el convento. Esta era Santa Rita.
Y ahora he puesto otra Santa Rita que tenemos en San Leandro, esta es la de San Leandro, que los símbolos de Santa Rita es el crucifijo y la rosa, y una palma con 3 coronitas que hace relación a los 3 estados de casada, viuda y religiosa. En San Leandro tiene muchísima devoción. Todos los días 22 se acuerdan de ella y después lo celebran muy bien el 22 de mayo haciendo un grito a Santa Rita. San Nicolás de Tolentino, pero la imagen que presidía en la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio. Cristo de la sangre de Ética, ¿por qué lo pongo aquí? Que está el contrato que se mandó a hacer. El promotor le dice que se parezca lo máximo posible al Cristo de San Agustín de Sevilla. 1567, Gaspar del Águila. Procesión, Jueves Santo por la noche. Es la hermandad de los gitanos de Écija. Esto ha varios años y tenemos relación con la hermandad. Cristo de Burgos. El promotor dice que se haga como el Cristo de San Agustín, con la cabellera de pelo natural y el paño de pureza, tal como lo tiene el Cristo de San Agustín, procesionando la Semana Santa de Sevilla el miércoles santo. Este es el Cristo de la Cruz de Santeras. La gente no piensa, este Cristo estuvo varios siglos en San Agustín. Cuando pasó a San Roque, el párroco de Santeras fue, como lo tenían llena de santos, a pedirlo. Pidió permiso y lo llevaron, lo fue llevar con un cuidado extraordinario. El Cristo de la Veracruz de Santeras. Santeras hay 2 hermandades, una es la de los negros y otra la de los blancos. Esta es la de los negros, son por las túnicas que llevan. Son los 3 del Cristo de la Veracruz. Estos son personajes importantes. Fue un cardenal, Gaspar de Molina y Oviedo, que fue ordenado obispo aquí por el arzobispo de Sevilla en el año 1731. Este fue el que donó la biblioteca de San Eustaquio. Este fue el que donó la biblioteca de San Eustaquio de Sevilla. Fue la primera biblioteca pública durante 100 años, 1749-1849. Los libros pasaron a la biblioteca de la universidad. Este fue un catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad de Sevilla. El cuadro lo tienen ellos, me lo han cedido. Después fue obispo de Almería. Este fue obispo de Italia, de una diócesis de Italia, y fue catedrático de la antigua Universidad de Osuna. Lo tienen ahora en la sede de la antigua Universidad de Osuna, que está dedicada a la enfermería. Lo tienen ahí en el Paraná. Este Juan de Medina, que escribió la primera historia de Filipinas, 1630. Estuvo sin imprimir durante 260 años. Yo no sé cómo pudo imprimirse, con las quemas que había, con las dificultades. No se imprimió hasta 1890. Este es el retablo que les dije antes de Plácido Bailés, que fue obispo de Plasencia, hizo todo este retablo. Este es el retablo de las reliquias, y tiene unas reliquias muy bonitas, que las saben de vez en cuando. Estos todos de la familia agustiniana. Y después tenemos a San Agustín también derrotando a los herejes. San Agustín, pisoteando a todos los herejes. Arrianos, donatistas, maniqueos, nestorianos, pelagianos. Esta es otra, que me mandó otro fotógrafo de allí. Este Ponce de León, este fue capitán general con los reyes católicos en la conquista de Granada. Dio muchísimos bienes al convento de San Agustín. Toda la familia estaban enterrados allí, que se enterró ahí. Hay una descripción preciosa de Andrés Bernate de la muerte y el entierro de el Rodrigo Ponce de León por todas las calles de Sevilla, enterrando a todo el mundo y para enterrarle en San Agustín. Murió en Ponce de León, en el Palacio de Ponce de León, por la mónica de todas estas calles fueron a San Agustín enterrado. Aquí hoy día están enterrados Ponce de León en el Panteón de Sevillanos Ilustres, en la cripta de la Iglesia de la Anunciación, que fue de la Compañía de Jesús. Aquí está enterrado Rodrigo Ponce de León y su mujer no está enterrada aquí. Su mujer se marchó a Carmona porque su hermana era la superiora de las Clarechas y está enterrada en Carmona. El oído y a ver no lo he enseñado, está enterrada en la sala del capítulo. Pero aquí pone, aquí están enterrados Rodrigo Ponce de León y Beatriz, su mujer. Y termina Glauco. ¿Por qué pongo esta? Porque ahí dice
que cuando la Hermandad de los Negritos celebró un centenario, dice, y surgió el obispo de Sevilla en el barrio de San Agustín. También esto lo he descubierto yo ahora. Durante 300 años, de 1300 a 1600, esa zona se llamó barrio de San Agustín. Están los documentos. Cuando se erige la parroquia de San Roque, en 4 momentos habla barrio de San Agustín, barrio de San Agustín. Y las hermandades que cuidan todo esto, cuando pusieron esta lápida, los negritos en un primer momento no están donde ahora, estaban entre San Agustín y San Benito. ¿Sí? Ahí estaban, en el camino, en la calzada. Posteriormente fueron a donde están ahora, ya como hermandad, 1550. Antes estaban ahí. Y surgieron que este obispo les asentó, se preocupó de los negros en el barrio de San Agustín. Muchísimas gracias por esta atención. Que paséis buenas noches. Bueno, pues para cerrar el acto, simplemente desde el excelentísimo Ateneo de Sevilla, pues como no puede ser de otra manera, darle la enhorabuena al padre Gutiérrez por esta magnífica disertación gráfica, profunda. Por supuesto, darle la enhorabuena por esta publicación, el Convento de San Agustín, 500 años, más de 500 años de presencia de los agustinos en Sevilla. Dar las gracias, por supuesto, a las hermanas del monasterio de San Leandro por su presencia hoy aquí, en nuestra casa. Por supuesto, dar las gracias también, que nos privilegia siempre con su presencia, a don Miguel Cruz Girarde. Y bueno, a todos ustedes, gracias por su silencio, por su atenta escucha.